Hola celebridades, bienvenidas de nuevo a Soy Celebridad. Tenemos noticias de la princesa de Gales porque se va a unir al rey Carlos, a la reina Camila, para un evento que está confirmado la próxima semana y también con el príncipe de Gales, el príncipe William. Ellos van a asistir a la ceremonia anual del Día de la Commonwealth en la abadía de Westminster el lunes. Tanto la princesa como el rey se perdieron la ceremonia principal el año pasado después de que ambos se les diagnosticara cáncer. Por eso fue que no los vimos el año pasado. Pero este año sí van a estar los dos presentes. Bueno, hemos visto cómo la princesa se ha ido reincorporando a diferentes compromisos. Y el último en donde la vimos fue en Pontypridd, esa visita real donde habló justamente de que quería compartir la receta de su mermelada, que seguramente lo hizo sin ninguna malicia porque había unos chicos allí y de alguna manera pues quería enseñarles esa receta a ellos. La princesa Ana y el duque y la duquesa de Gloucester también van a estar allí. Este año el tema de la Commonwealth es Juntos Prosperamos. Va a celebrar el espíritu perdurable de la familia de la Commonwealth. Después del servicio que se va a realizar el lunes, el rey Carlos y la reina Camila van a ser los invitados de la secretaria general de la Commonwealth, la baronesa Scotland, a la recepción anual del Día de la Commonwealth en Marlborough House. Allí van a escuchar una canción de Andrew Lloyd Webber para conmemorar la inauguración del Premio de la Paz de la Commonwealth. Y una noticia adicional es que los Juegos de la Commonwealth van a realizarse en Glasgow el próximo verano. Vamos a hablar del príncipe de Gales. Es que hoy visitó el Royal Berkshire Hospital para ver el impacto de los fondos proporcionados por la organización benéfica desde la pandemia del coronavirus. Durante su visita, el príncipe recorrió el Centro de Salud y Bienestar y el Jardín, que ofrece una variedad de actividades y servicios para promover la salud y el bienestar del personal, incluido un gimnasio gratuito, clases de bienestar y un espacio verde para relajarse. Él se reunió con el personal que se beneficia del nuevo espacio y los servicios que brinda, así como con algunos que trabajaban en el hospital durante la pandemia. Ha salido también una noticia de la Casa Real de Noruega que está comunicando que la enfermedad crónica de la fibrosis pulmonar de Su Alteza Real, la princesa heredera Mette-Marit, ha avanzado. La princesa tiene muchos síntomas y dolencias diarias y necesita descansar más. Entonces esto va a significar que seguramente pues haya cambios en su agenda oficial. Yo me imagino que con esto y con el problema que tiene con su hijo debe estar pero vuelta loca. Hablemos de Federico y Mari de Dinamarca, que estuvieron en Finlandia tras ser invitados expresamente por el presidente Alexander Stubb. Ellos fueron recibidos en el Palacio Presidencial por el mandatario y su esposa, y posteriormente el rey Federico mantuvo una reunión de carácter político en el Parlamento finlandés. Mientras el rey Federico estuvo allí, la reina Marie visitó un hospital infantil junto a la primera dama. Luego, para cerrar la jornada, la pareja asistió a una cena de gala en el Salón de Estado del Palacio Presidencial, donde la reina ha optado por lucir dos joyas históricas especiales para la cena de gala en Helsinki. La primera de ellas es la diadema de oro que perteneció a la reina Carolina Amalia, esposa de Cristian VIII, regente de Dinamarca entre 1839 y 1848. La tiara fue creada alrededor de 1820, está compuesta de 11 gemas engastadas que fueron recolectadas por su esposo durante el viaje de la pareja a Italia entre 1819 y 1821. La segunda joya que destaca es el brazalete de la princesa Wilhelmine Marie, adquirido por el futuro Federico VII durante un viaje en 1828. Eso fue poco antes de su boda con la princesa. Este brazalete está hecho en oro y decorado con piedras semipreciosas provenientes de la zona del Vesubio. Nada mal tener estas joyas, ¿verdad? Celebridades. Unas poquitas joyitas para tenerlas ahí guardadas, ustedes saben, para ocasiones especiales. Y bueno, celebridades, me acabo de enterar de una noticia sobre mí. Y es que soy 43% nigeriana. Mentira, celebridad, mentira. Miren, la noticia es la siguiente. Resulta que mi mamá me escribe hoy y me dice que se metió en Family Search. Supuestamente allí, yo hice hace tiempo el MyHeritage, que es un estudio de ADN para tú saber cuáles eran tus orígenes y todo esto. Pero este Family Search busca, supuestamente, de la gente que está metida allí, de toda la información que tiene, porque la gente va metiendo información, todos los antepasados tuyos y con quién podrías estar emparentado. Y resulta que mi mamá me manda el mensaje hoy y me dice,
a que no adivinas qué. Y yo, ¿qué pasó? Soy prima 14ª de la princesa Diana de Gales. Esto quiere decir, celebridades, que soy prima 15ª de la princesa Diana de Gales. Por algo, celebridades, tenemos este canal. Yo sabía que venía de algo, la celebridad y la cosa real y ese royal, y me gusta la familia real y todo esto, ¿ves? Viene de allí. Bueno, les cuento. Supuestamente, bueno, el árbol es largo, pero es Pedro Álvarez de Toledo se casó con María Osorio y Pimentel. Y ellos fueron, eso fue en 1484, no, en 1500 y algo. Porque no sale la fecha en que se casaron aquí, en esta hoja. Sino que va saliendo la fecha en que nacieron y que murieron. Y entonces, por el lado del padre es que viene mi árbol genealógico, o sea, de donde viene mi familia. Y por el lado de la madre es donde viene la familia de, o sea, por el lado de María Osorio y Pimentel viene la familia de Diana. Entonces, por encima de Diana está Edward John Spencer, que sería primo, o sea, estamos emparentados con los Spencer. Cynthia Eleanor Bea Hamilton, que era la mamá de ellos. Después James Albert Edward Hamilton, que era el papá de ella. Luego el papá de James Hamilton, la mamá de... porque son James Albert Edward y otro James Hamilton. Después la mamá de James Hamilton, hijo, Louisa James Russell. Luego su hijo John Russell. Después viene Elizabeth Keppel, Annie Lennox, Charles Lennox, Carlos II, que fue rey, Henrietta Marie de Bourbon, María de Medicinelli, creo que se llama Medici, Charles Lennox, de Medici, Francesco de Medici y Leonor Álvarez de Toledo, que es hija de María Osorio Pimentel, y ella se casó con Cosimo de Medici, y por ahí empieza el árbol genealógico por el lado de ella. Y por el lado nuestro, que es Pedro Álvarez de Toledo, tuvo a García Álvarez de Toledo, después a Hernando Diego Álvarez de Toledo. Algunos de ellos son hijos ilegítimos. Diego Álvarez Maldonado, luego hijo otro que se llamaba igual, Diego Álvarez del Pino. Ahora el otro hijo también, pues sabes que siempre le ponían Diego Álvarez, no sé qué cosa, 2, 3, 4, así. Luego tuvieron a María Antonia Álvarez del Pino, Diego Álvarez Maldonado, Diego Álvarez... perdón, estoy leyendo otra vez. Luego tuvieron, María Antonia tuvo a Bárbara Ambrosia Melián de Betancourt. Ella tuvo a José María Velázquez Betancourt. Y José María tuvo a María Francisca Velázquez Mejía. Luego a Fernando Macías Velázquez, hijo de María Francisca. Fernando tuvo a su vez a Juana María Macías. Juana María tuvo a Trinidad Víctor Manuel. Después tiene Luis Alberto, que es mi abuelo, y después viene mi mamá, y después vengo yo, obviamente, celebridades. Así que bueno, para que sepan, celebridades, que tengo, o que soy familia de la princesa Diana. ¿Qué les parece? Cuéntenme aquí, ¿qué les parece este descubrimiento? Oye, yo no sé si esto es... Pareciera que sí, porque yo me metí a ver si era real o de Family Search, y al parecer los registros son bastante confiables, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, no solo soy familia de ellas, por otros lados soy familia de otras personas. También soy familia de María Antonieta, y ella es prima séptima de mi antepasado de la 7ª generación. Bueno, claro, estos son al final, celebridades, vamos a terminar todos siendo familia, porque si vamos buscando y buscando, todos terminamos siendo familia. También del rey Joao VI de Portugal, que es primo noveno de mi antepasado de la 5ª generación. De Chespirito, Roberto Gómez Bolaño también. De Gabriela Mistral, que es la chilena, que ella fue premio Nobel de literatura. Bueno, hay un montón de gente más, pero así las más sonadas son María Antonieta, que ahora comenté, la reina María I de Portugal, el emperador Pedro I de Brasil, el emperador Pedro II de Brasil, bueno, porque son familias, e Isabel, princesa imperial de Brasil. O sea que estoy emparentada con bastantes de la realeza, celebridad, o sea que estamos bien, estamos encaminados. Ya puedo ponerme una tiara y puedo decir que estoy emparentado con la realeza.
emparentada con la realeza. Cuéntenme ustedes, celebridades, se han metido en esta página. Métanse ahí, es gratis. Y coloquen ya en su árbol genealógico a ver qué descubren. A lo mejor están emparentados conmigo, están emparentados con alguno de ellos también. Y bueno, celebridades, con esta notición de que soy prima 15ª de la princesa de Gales, me despido. O sea que soy prima como 16ª, será del príncipe William y el príncipe Harry. Más o menos, sí, me imagino yo que, o 16ª será mi mamá y yo seré 17ª, no sé cómo funciona eso, pero bueno, es algo así. Y bueno, con esto me despido, un besote grandotote.